Ya estamos de regreso, seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional. Necesito hacer una rectificación, una corrección respecto a una imagen que mostramos hace algunos momentos, porque estábamos hablando del caso, ¿no?, de la polémica entre Manuel José Osandón y Pilar Molina, y mostramos una imagen por error de Juan José Gana Errázuriz, no Juan José Gana Fernández, que es el empresario que ha sido mencionado como quien habría pedido o entregado estas boletas. Así que hacemos esa corrección porque obviamente fue un error. Así que pedimos también, por supuesto, las disculpas correspondientes. Y ahora sí, le damos la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el senador del Partido Socialista, miembro del Juan Pablo Letelier. ¿Cómo está, senador? Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Muy bien, muy buenos días. Muy buenos días. Quiero preguntarle de inmediato, senador, si ha habido improvisación a la hora de establecer las bases programáticas del candidato Alejandro Guillé. Se lo pregunto por la última polémica respecto a la política que aparece mencionada en las bases programáticas sobre el tipo de cambio y el dólar, donde decía: la diversificación productiva y exportadora hace necesario impulsar una política cambiaria que tenga como propósito la estabilidad del tipo de cambio real a un nivel competitivo y funcional para la estrategia comercial y productiva del país. El mismo Osvaldo Rosales ha dicho que se les coló este párrafo. ¿Eso es improvisación? A ver, partamos de lo siguiente. El documento que hay, que son bases programáticas, hoy en julio nosotros iniciamos un debate para tener un documento propiamente tal de programa. Queremos construir el programa de otra forma, no solamente con la propuesta de los técnicos de los partidos, y aquí hay lineamientos que vamos a debatir. Sobre el punto específico, sí ahí hubo una situación no muy prolija, pero me gustaría explicar cuál es el tema que se estaba discutiendo entre las comisiones que estaban ahí. Hoy en día queremos impulsar que los pequeños empresarios puedan ser parte de la exportación e importación de productos, en particular exportación. Corren un factor de riesgo muy grande por las modificaciones de los tipos de cambio. Y hubo quienes propusieron, algunos técnicos, de cómo generar un mecanismo, algún tipo de seguro que estabilizara el tipo de cambio para ellos. No fue compartido al final. Ya, pero fue un tema entonces que estuvo dentro de la discusión. Sí, estuvo en la discusión de cómo generar mecanismos para asegurar a los pequeños. Se descartó, fue una idea de algunos actores. Y sí, se coló el texto y en ese sentido sí no fue muy prolijo la publicación del texto. Ahora, dentro de esas diferencias que pueden darse al interior del mismo comando de Alejandro Guillé o de quienes están trabajando en las bases programáticas, ¿quién termina tomando la decisión? ¿Son los partidos, el candidato? ¿Quién está ahí pesando más en ese Yo diría momento? Estamos en un proceso, estamos en un debate abierto, estamos comenzando una discusión programática, que tiene que estar el programa terminado cuando los candidatos se inscriben formalmente. Nosotros nos interesa hacer este debate programático de otra forma. Valoramos mucho a los técnicos de todos los partidos que han hecho sus propuestas, pero queremos también profundizar un debate con otros. Cuando se termine este proceso de diálogo, el documento va a ser de la candidatura y, por cierto, de los partidos que lo respaldan. Ahora, se ha cuestionado permanentemente la falta de propuestas de Alejandro Guillé o la falta de programa, lo que el mismo candidato ha rechazado en varias oportunidades. Dice que a él se le ha exigido desde mucho antes que al resto. ¿A usted le parece que ha sido injusta la crítica, el cuestionamiento, o realmente podría haber habido una propuesta más clara y de manera anticipada? Mire, para quienes estamos en esta actividad, todos nos exponemos al debate, todas las candidaturas van a cuestionarse si sus programas son buenos o malos. Hubo varios que comenzaron a insinuar que la candidatura de Alejandro Guillé no tenía ideas o propuestas. Ahora que hay un documento de base programático, se genera el debate. Bueno, es natural, es parte de esta etapa que vamos a vivir. Creo que tenemos un conjunto de propuestas muy consistente de nuestra mirada de sociedad y lo que queremos. Queremos enriquecer esa base programática durante un debate ciudadano, ahora porque creemos que ahí hay un tremendo error de cómo hemos hecho política todos en este último tiempo. Necesitamos validar las propuestas con los ciudadanos respecto al país que necesitamos construir. Y en eso, evidentemente, algunos van a compartir nuestras ideas, otros no. Es parte de este proceso. Hay un conjunto de propuestas concretas, sólidas, que queremos debatir sin duda. Ahora, senador, esos cuestionamientos respecto a la falta de contenido de Alejandro Guillé han venido incluso desde los partidos de la nueva mayoría. ¿Usted a qué lo atribuye? ¿Cómo lo toma también? Mire, más que de propuestas de sectores de la nueva mayoría, yo diría surgieron en esta etapa previo a que los partidos tomaran posición de las candidaturas. Hoy con el texto yo creo que hay
claridad de que hay una propuesta, los partidos han entregado lo suyo y vamos a entrar a esta nueva etapa. Y me parece bien que se discuten estos temas. Yo no creo que los programas son Biblias, no creo que tienen que estar perfectamente elaborados desde el día 1. Creo que es un proceso de definición donde sí tienen que precisarse conceptos sobre temas de la economía, de la participación, de cuáles son las políticas públicas que se quieren desarrollar. Incorporamos también a nuestros panelistas aquí a la conversación. Gonzalo Miller. Sí, hola senador. Qué bueno tenerlo acá, poder conversar con alguien del comando de Alejandro Guille. Yo sé que usted ya no más de una semana, así que con la autoridad que tenga para poder hacerse cargo de las distintas situaciones. Usted acaba de decir que en el fondo lo que conocemos ahora como programa o primera es como un beta, es decir, hay una prueba ahí de, ¿cómo se dice la aplicación? Más que un beta. ¿Es más que un beta? Bueno, me dio esa sensación porque usted dijo que mira, hemos recogido esto y lo vamos a ir probando con conversaciones, con diálogos con otros. Un poco, eso da la sensación de un beta. O sea, puede ser que haya cosas así como se nos cayó o se coló esto de la flotación del dólar. Puede ser que haya otras cosas que se hayan terminado colando por ahí y que se terminen cayendo también hacia adelante. Me imagino que por eso lo defino como un beta no es algo malo. No, Primera yo cosa, lo considero, porque generalmente cuando uno dice estoy dispuesto, tengo una obra original y quiero irla mejorando. Por eso le digo que es un beta. Estoy dispuesto a que me lleguen mejoras y yo tratar de ir sacando lo malo e incorporando lo bueno. A eso me refiero. Pero parece que respecto de la sensación esta de la crítica hacia Alejandro Guille, la falta de contenido, la falta de programa, que ha sido reiterativa y da lo mismo que lo diga la oposición, ¿no? Que obviamente vamos a tener una diferencia, incluso cuando plantea su programa vamos a tener diferencias porque miramos desde valores distintos de la política. A mí me llama la atención es que desde la democracia cristiana se ha golpeado muy duramente y se ha criticado a Alejandro Guille por su falta de idea, por su falta de programa, por su falta de contenido. Y cuando uno recuerda la gran diferencia que planteaba tácita y expresamente el expresidente Lago, ¿no es cierto?, respecto a Alejandro Guille, era exactamente la misma. Entonces, ¿por qué hay o hay una confabulación o hay una imagen equivocada? ¿Por qué hay? ¿Dónde está el soporte de esto? De que en el fondo, desde los propios, aquellos que conocen más a Alejandro Guille, sostenidamente se le critica falta de contenido. Solo para cerrar, este error, ¿no es cierto?, de haber dicho que el terrorismo era cometido por agentes del Estado, tampoco ayudó mucho. Yo no voy a repetir aquí las frases con las que Ignacio Walker, por ejemplo, ha descalificado y ha dicho que no está preparado ni para ser candidato ni para ser presidente, sino que solamente esta crítica respecto de la falta de contenido y de la falta de propuestas. Dice, ¿cuáles son las 3 propuestas que Alejandro Guille de alguna manera siente que son sus propuestas más importantes, las que quiere impulsar, y de qué manera, a esta altura, cuando se habla de propuestas, las quiere financiar, sabiendo de que este gobierno va a dejar un déficit importante y la escasez de recursos hacia adelante también va a ser parte del panorama político? Senador Letelier. Mira, el que haya un debate entre nosotros, del mundo progresista, es parte de un proceso en que estamos, no nos preocupa mucho el que se genere el debate. Creemos que es bueno, tal como le está pasando a ustedes. En el panel que tuvieron parece que hubo desencuentros en opiniones. Es natural, cada sector está en un proceso en esta etapa. Las opiniones de Ignacio Walker me tienen sin cuidado, lo quiero decir con harto respeto, porque él representa una mirada legítima, no es la mía, respecto a cómo abordar el debate en este momento. Y estoy seguro que en un momento futuro vamos a confluir en aquellas cosas que son posibles tener encuentros. Lo digo porque él fue el presidente de un partido que firmó el programa de la presidenta Bachelet y que después tuvo matices. Y es una parte natural de una coalición que tiene diversos actores. No, me tiene sin cuidado el que tengamos diferencias, a eso me refiero. Me parece natural. De las propuestas más importantes, que es la reflexión que hace, mira, nosotros sí queremos garantizar que hay ciertos bienes públicos que no son bienes de consumo. Queremos asegurar, profundizar el debate en nuestro país sobre el rol de la educación, elemento básico para aumentar la productividad, pero no solo eso. Tiene que ver con un instrumento fundamental para ver si somos felices como seres humanos. Y Alejandro ha puesto un énfasis en el rol de la educación y la necesidad de profundizar el debate en educación para llevar el debate a la revolución en la sala, los cambios, lo que pasa en el proceso educativo. Y esto es un debate que es bastante transversal
sobre cómo hacerlo. No me voy a meter en los elementos técnicos, pero un debate en nuestro país de cómo abordar lo que pasa en la sala, cómo dar autonomía a los profesores y cómo asegurar que lo que queremos enseñar no sea solamente matemática y castellano, que ha sido el énfasis para tener resultados en el CIMSE, sino de cómo educamos en valores y habilidades blandas, que son los desafíos de hoy. Hoy, de cada 4 jóvenes que van a la universidad, hay 2 que no terminan, 1 que termina trabajando solamente 1 en lo que estudió y normalmente con poca estabilidad en esa profesión. ¿Por qué? Porque el mercado de trabajo ha cambiado, porque el mundo ha cambiado, porque las habilidades blandas parecen ser una necesidad mayor. Nuestro sistema educacional no apunta a eso y es uno de los temas que ha sido central en nuestro debate. ¿Y un tema olvidado en el gobierno de la presidenta Bachelet o que no se incorporó dentro de la gran reforma de la educación que fue planteada desde un principio? Yo diría que ha sido un debate. Yo creo que el debate ha estado más bien en la institucionalidad de la educación superior, escolar y garantizar, sacarlos de la esfera de un bien de consumo, pero hay que profundizar ese debate y yo creo que este es naturalmente el próximo debate que es necesario en materia de educación. Hay un debate de la descentralización que Alejandro ha puesto como una de sus ideas básicas para sustentar la democracia, pero no es solamente la descentralización en el sentido de elegir a las autoridades, tiene que ver también con atribuciones, tiene que ver con el tipo de democracia que queremos y tiene que ver con quiénes son los actores de esta participación. Hay que redefinir lo que son los gobiernos locales. Hoy los alcaldes administran un gobierno, entre comillas, no hay gobiernos locales propiamente tal, y no hay control ciudadano de lo que es estos procesos de participación o definición de cómo se ejerce la democracia. Hay un capítulo muy grande en este tema, yo diría que es un eje que tiene que ver con las restricciones al crecimiento económico y social en nuestro país, que es el centralismo en el cual estamos atrapados. Este es un segundo ámbito que tiene una tremenda preocupación. Y sin duda hay un tercero que tiene que ver con una economía, una nueva economía para nuestro país, donde no podemos seguir siendo un país que solamente se basa en la extracción de recursos naturales. Está muy bien el rol de la minería, pero hay un problema de encadenamiento de valor, no solamente en ese ámbito, también en lo que es nuestro esfuerzo de ser una potencia agroalimentaria, también en lo que pasa en, voy a poner el ejemplo del litio. El litio debería ser un bien que se use para generar un encadenamiento de valor que hoy no existe, y por ende hay un tercer ámbito de debate. No cabe duda que en el ámbito del debate económico necesitamos repensar el rol del Estado en la asociación pública y privada para generar infraestructura para esta nueva etapa de nuestro desarrollo. ¿Senador? Yo diría que esas son las 3 áreas. Ahora, esas 3 propuestas que usted menciona, ¿qué tan avanzadas están desde lo técnico? Usted decía, no vamos a entrar ahora en el detalle, pero ¿existe un estudio minucioso desde el punto de vista técnico de cuánto costaría eso? ¿Está avanzado o son las líneas generales lo que se conoce hasta ahora? Hay algunas cosas avanzadas, hay otras que están en proceso de debate con los equipos que están trabajando. Es evidente que cualquier gobierno que venga va a tener un nivel de crecimiento un poco mayor de lo que ha tenido este. La crisis de los precios del cobre y otros medios impactó fuertemente en los recursos fiscales. Hay una proyección, pero yo creo que es un debate que aún está en construcción, diría las cifras exactas, porque no estamos todavía en esa etapa. Eduardo Zafira. Sí, una pregunta y un comentario. ¿Por qué no aceptan entonces que tengamos discusiones con la candidatura Goich? Nosotros estamos disponibles a un diálogo serio, no va a pasar lo que pasó en las primarias de la derecha que estábamos comentando sobre temas. Y en segundo lugar, yo entiendo, yo no les pediría hoy día un costeo de lo que cuesta el programa, pero hay errores, Juan Pablo. En el discurso y en el programa, la violencia intrafamiliar ya está penalizada. No es necesario hacer mucho. Hay proyectos de ley mandados por el gobierno actual, incluso para sancionar más duramente. Nos quedan dudas a muchos si efectivamente el país tiene un déficit de 600.000 técnicos, o más bien se confunde ahí la matrícula hoy día con, y se le llama déficit. El tema de si es posible llegar al año 2050, como se plantea, en materia de
energías no renovables para Chile, un 90% de la matriz energética. Entonces el debate nos haría bien. Y yo te quiero dar garantía, porque conozco a Carolina Goich, que no es chabacana, como se le imputó en algunos momentos, pero nosotros no hemos querido victimizarnos, sino que ir al fondo del problema, de que queremos discutir sobre contenido porque el país hoy día está viviendo una situación en que se requiere mucha fineza y evitar la chapuza. Ese es un punto que se ha cuestionado en las últimas semanas, o al menos desde el comando de Carolina Goich se ha insistido, ¿no? ¿Por qué no un debate de Carolina Goich con Alejandro Guillén, entendiendo además que no está dentro de las obligaciones porque claramente no se fue a una primaria? Mira, yo lamento mucho que Carolina no haya querido ir a una primaria. Fue su decisión, fue la decisión de la democracia cristiana. Entonces, primero no nos endosen a nosotros algo que nosotros queríamos. Pero si se están quejando de que no hay espacio en la franja, porque no hubo primaria, vamos a un debate. No nos estamos quejando, lamentamos, con harto respeto, de que Carolina no haya querido, que la democracia cristiana optó por otro camino, no fue el nuestro, lo respetamos. ¿Eso excluye tenemos convicción que nos vamos a encontrar en su momento, pero la razón que no tenemos debate, no tenemos franja en esta etapa, tiene que ver con una decisión ajena a nosotros. Entonces es medio curioso la situación que nosotros no queremos debatir. Hoy nosotros, producto que no tenemos una primaria, estamos abocados a nuestra tarea, inscribir la candidatura, porque tenemos esa obligación, porque Alejandro optó por mantenerse leal a su situación de independiente, de no afiliarse a un partido, y a la vez nosotros hemos optado de usar este desafío para estructurarnos a nivel nacional, de generar este debate de programa de otra manera. Esa es nuestra prioridad en esta fase. Una vez que se inscriban las candidaturas, habrá otro momento de los debates. Y, por cierto... Es decir, en esta etapa está descartada la posibilidad de un debate. En esta etapa, hasta que no inscribamos la candidatura, estamos en esa tarea. No, vamos a inscribirla antes de agosto. Y entendemos que nuestro principal debate será, en el sentido concreto, con la candidatura que probablemente gane las primarias de la derecha el próximo 2 de julio, que probablemente sea la de Sebastián Piñera. Senador, ustedes se han colocado en el caso de que Alejandro Guillén ha tomado esta situación de independencia y ha salido a buscar firmas a través de los mismos partidos que están organizando en las distintas regiones del país. ¿El que no lograran la firma? La verdad, no. No, porque, mire, permíteme explicar por qué no me pongo en esa situación. Porque primero soy el encargado nacional de asegurar que hayan firmas. Entonces me estaría autoderrotando. Entonces, la van a conseguir. No es mi cultura. Y la verdad es que la experiencia ha sido extraordinaria. Yo vengo llegando ayer de la región de los lagos, estuvimos en Osorno, estuvimos en diferentes territorios. Para nosotros va a terminar siendo un plus extraordinario el que tengamos que juntar las firmas, porque estamos articulándonos en las 345 comunas del país, y eso nos sirve mucho para la tarea que tenemos después. Ahora eso lo están organizando los partidos, no en forma independiente de Alejandro Guillén, ¿no? Hay comandos de independientes, hay personas que lo han tomado. Es bien bonito el proceso. Es dificultoso porque tenemos una relación no siempre fluida con los notarios. Quien haya tenido que tener este tipo de proceso no es fácil, porque los notarios no siempre quieren salir de las notarías, o a veces cobran por salir, pero son estas cosas del desafío que nosotros mismos nos autoimpusimos. ¿Ha sido duro para ustedes no estar en esta situación de la primaria, de no estar en los debates, de no estar en la franja? ¿Cómo evalúan la situación de no estar en este proceso y que incluso la democracia cristiana está por fuera y los obligue a llegar hasta agosto? No era lo que queríamos. Nos hubiésemos preferido una primaria, un debate, franja, no se ha logrado. Tenemos que actuar sobre la realidad que tenemos. ¿Pero siente que lo ha perjudicado? Si uno ve que los otros candidatos, por ejemplo, en Chile Vamos o en el Frente Amplio, ya están en otra etapa de la carrera presidencial. Por cierto, no es un haber. No tener la franja, no tener los debates, no es algo que deseábamos, pero vamos a aprovechar, dado que no lo tenemos y que es una decisión que no dependió de nosotros, vamos a aprovechar a hacer las cosas que tenemos que hacer en este. Senador, ¿por qué le molesta tanto cuando se habla de que la candidatura de Alejandro Guillén es tan como de izquierda, al salir la democracia cristiana, que sería como el centro izquierda? ¿Por qué ha molestado tanto en el sector? Yo no sé si molesta. A mí por declaraciones nada más. A mí esas afirmaciones, a veces de nuestros amigos de la democracia cristiana, que tratan para perfilarse
nos traten de encajonar en una cierta posición. Mira, a mí no me preocupa porque siento que es de esta típica cosa, es como lo que intentaron hacer contra Carol Cariola, de este anticomunismo medio trasnochado. Mire, no me parece que es correcto, debatamos las ideas cuando corresponda. El fondo del problema de Carol Cariola está en la columna Ascanio Cavallo hoy día, y me llama la atención que tú, un diputado que apoyaste 4 gobiernos de la Concertación, no te signifique nada que te digan que eso fue la continuidad de la dictadura. Pregunta mi opinión sobre los Ese es el fondo, no al anticomunismo. Yo nunca fui procomunista y por lo tanto no soy anticomunista tampoco, pero el fondo del problema está en la columna de hoy día de Ascanio Cavallo. Y sería importante que José Miguel Insulza, por ejemplo, diera su opinión sobre ese tema. Mira, te sientes aludido. Entiendo la Porque situación. tú ya 2 veces has aludido a Walker, a la democracia cristiana. Entonces, esta cosa es en serio. Tú tienes que hacerte cargo de tus afirmaciones. Yo me hago cargo, Eduardo, pero si me dejas terminar es más fácil. Te dejo terminar. Lo escuchamos. Entonces, cuando se trata de decir, es como que ser de izquierda fuera malo. Mire, nosotros tenemos nuestro domicilio, el progresismo, y lo tenemos bien definido y esa no es nuestra inquietud. Y en las definiciones que vienen se verá cuáles son las políticas que representan a la gran mayoría. La mayoría de Chile está en las candidaturas de Alejandro Guillé, Beatriz y Carolina. Ahí es donde está situada la mayoría. Juntos somos mayoría y tendremos que ver un proceso de cómo vamos a construir eso. Esa es nuestra convicción. Tenemos un proceso de debate. Eduardo, a mi juicio, se pone un poco más demandante de definiciones. Y yo voy a dar mi opinión de lo que... Porque no estamos haciendo anticomunismo, Juan Pablo, estamos pidiendo rigor. Deja que terminar mi frase. Porque, algunos han criticado las opiniones del Partido Comunista a los gobiernos de la Concertación. El Partido Comunista en ese tiempo era un partido de oposición. Entonces partamos diciendo que no eran parte de la coalición. Yo no comparto esas opiniones, no lo comparto lo más mínimo. Sí entiendo que nuestro avance durante muchos años fue mucho más lento de lo que queríamos y no con toda la profundidad que quisimos. No comparto esas afirmaciones que puedan haber tenido algunos en ese tiempo. Tampoco me gustaba que Pinochet fuera comandante en jefe, tampoco me gustaba que los tribunales de justicia nos juzgaran. Tampoco, hay varias cosas de mi transición donde no tuvimos la fuerza suficiente, yo creo que lo comparte. Ni los votos. Ni los votos, a eso me refiero la fuerza. Y por tanto creo que hay quienes creen que a veces los problemas son de voluntades políticas, como de ganas de cambiar las cosas, y no de la fuerza y los votos para hacerlo. Y en eso yo defiendo, yo soy de aquellos que me siento muy orgulloso de lo que hizo la Concertación, en el contexto que lo hicimos. Lo que vamos a poder construir con Alejandro Guillé es a partir de lo que se ha hecho en el pasado. Y digamos las cosas como son. Chile lo hemos construido muchas generaciones y muchos gobiernos, y es un proceso de construcción. Y yo creo que hay que tratar de no pensar que uno parte de cero cada vez, porque no es así. Senador, pero volviendo a las declaraciones de Carolina Goich, hablando de esta izquierdización de la candidatura de Alejandro Guillé, ¿a usted le parece que es parte de una estrategia? ¿Lo interpreta como fuego amigo, que ha sido algo que se ha mencionado también harto entre Alejandro Guillé y Carolina Goich? ¿Qué tanto daño les puede hacer a las candidaturas de ambos? Nuestros adversarios están en la vereda del frente. Nosotros le deseamos a Carolina que le vaya bien en su candidatura. Deseamos que logren estructurarse bien. Nosotros nos vamos a estar polemizando con ella. No es nuestro objetivo, no está ahí donde está situado nuestras energías. No consideramos buenos este tipo de fuego amigo o de personas con las cuales tenemos una tremenda amistad, una historia recorrida. Entonces, a veces sí, algunas afirmaciones se hacen con una cierta intencionalidad, pienso yo. Pero entiendo que con Carolina tenemos muchas más cosas que nos unen, que nos desunen. Tenemos matices, es natural, es natural. Yo creo que cuánto hay de Estado subsidiario, cuánto no hay de Estado subsidiario en diferentes ámbitos, es una cosa que cruza a varios. Nosotros en lo que ha sido la nueva mayoría, había sectores que antes se llamaban expansiva, que era un sector de liberales que hoy han apoyado la candidatura de Carolina. Está bien, yo no voy a descalificar la candidatura de Carolina en ciertos temas. Me parece que es parte de la diversidad que somos. Y lo que no vamos a hacer nosotros es caer en una confrontación con quienes sabemos que nos vamos a encontrar en el futuro. Mario Desbordes. Si uno lee el programa, senador, yo creo que
En la pluma está claramente, hay una serie de frases y de trazos que son, o que vienen, sin lugar a dudas, del Instituto Alejandro Lipschutz. No está muy en discusión aquello. Yo las tomé, las revisé y están las propuestas y es legítimo. Por lo tanto, molestarse porque se señale que se izquierdiza, yo lo encuentro un poquito extraño porque usted señala cuánto más o menos, por ejemplo, de subsidiariedad. Aquí se señala en su programa que nada. Y habla del Estado emprendedor, etc. El mismo programa alude muchas veces, al menos 2 o 3 veces, a la lógica binominal, refiriéndose al periodo anterior con un tono muy crítico, muy duro. Se señala que el Estado debe tener una política educativa y comunicacional que tiende al cambio cultural. Frase muy amplia que yo se la he leído varias veces a ellos. O sea, ¿a qué se refiere con que el Estado intervenga directamente en el cambio cultural? Es un tema que tendrán ustedes que definir. Yo le quiero hacer 2 consultas bien puntuales, porque uno parece un tema práctico nomás, pero en su programa se desarrolla el aspecto de salud en respecto también de la salud primaria. Ok. Y en cuanto a hospitales, es muy poco lo que se menciona y si uno junta el programa en términos de lo que va a ser la inversión, si es que son gobiernos, en donde el 60% o más del 60% de los recursos serían de ejecución directa del Estado, con esta otra notita respecto de las concesiones que están limitadas exclusivamente a las autopistas. Es una frase muy pequeña y solo de las autopistas. Cuando uno ve que en este gobierno no se logró cumplir la promesa de la construcción de hospitales y las críticas desde la propia nueva mayoría, que yo la he escuchado en muchos programas con gente de la nueva mayoría que me merece el máximo respeto, de que no se avanzó en más hospitales por una cuestión ideológica y ve que los hospitales quedan fuera de la posibilidad de las concesiones, bueno, a mí me provoca cierto al tiro una duda. O sea, hay una definición en términos de que el hospital es de construcción exclusivamente con recursos públicos y por lo tanto se descarta, por una definición también ideológica, la construcción de hospitales, por ejemplo, vía concesiones. Y la segunda pregunta, se valora el aborto en 3 causales, el proyecto de ley del aborto en 3 causales, pero a renglón seguido se dice hay que profundizar, ¿cierto?, los derechos sexuales y reproductivos, y en el contexto del cambio constitucional que ustedes plantean, en donde hay un sinfín de derechos garantizados, sin señalarse cómo, de dónde va a salir el recurso para aquello, uno de los derechos garantizados es la autonomía sexual y reproductiva. Uno de los derechos que tendría todo ciudadano es la autonomía sexual y reproductiva, que es una frase muy bonita, pero que yo le quiero consultar si alude a que en su programa se está hablando en avanzar más allá de las 3 causales que aparecen hoy día en el proyecto que está todavía en discusión en el Senado, si se va a avanzar hacia el aborto libre, cuál es porque entiendo que este es un marco, aquí hay un marco, aquí ustedes están partiendo de esto, o sea, es de aquí para arriba. Tienes toda la razón. Tenemos una tremenda diferencia en nuestra concepción del rol del Estado. Ustedes creen en un Estado subsidiario, nosotros creemos en un Estado social de derecho. Y aquí tenemos una visión muy distinta del rol del mercado en producción de bienes públicos. No excluimos al mercado, pero no creemos que el Estado debe ser subsidiario. Ustedes creen en las pensiones, en las AFP, nosotros queremos la seguridad social. Y creemos que son aproximaciones absolutamente distintas a lo que es el derecho de las pensiones. Legítimas diferencias, legítimas, pero nos aproximamos de otra forma. Nosotros creemos que la educación tiene que ser un derecho y no un bien de consumo. Creemos que el cambiar esto, y la salud también, es un proceso y es un debate. Es un debate. Entonces, sí, nosotros, por lo menos en la producción de bienes públicos, a pesar de que puede haber alianzas públicas privadas muy importantes para lograrlo, creemos que el Estado tiene un rol. Y en los temas económicos también creemos que el Estado requiere jugar un rol más activo. Pongo solo el caso del litio. Sería un error que sigamos exportando este recurso como lo hacemos, porque vamos a estar fuera de la cadena de valor de algo que es fundamental, que van a ser probablemente una dimensión de la industria del futuro, automotriz con los autos eléctricos, etcétera. No voy a profundizar, pero tenemos una visión distinta. Pero la escasez de recursos. Y es legítimo. ¿Cómo se avanza en obras tan importantes como los hospitales? Respecto al tema de construcción, mira, las concesiones, yo creo que hay una parte que no es ideológica. Alejandro lo planteó el otro día. Han habido diferentes experiencias en lo que ha sido la política de concesiones. En carretera ha funcionado muy bien. En lo que ha sido embalse, como Convento Viejo, aún está abierto el debate, si ha sido bueno o no ha sido bueno.
la verdad es que el costo del agua ha sido muy alto, en particular para los medianos y pequeños que requieren del agua para una producción esencial. Y no tenemos una cultura en la agricultura de lo que significa pagar por el agua, como ahí se plantea. Pero en el caso de los en lo que son las cárceles y los hospitales han habido experiencias bien encontradas. Y lo que se ha planteado en la construcción es que sí han habido experiencias encontradas. Entiendo que en la Florida, uno de los hospitales que ha tenido una experiencia, digamos, encontrada. Y lo que se ha planteado es que no hay voluntad nuestra, no tenemos convicción de pasar a una concesión donde se comprometa la administración de actividades del hospital. Y eso ha sido algo que quienes construyen hospital han pedido como parte del modelo de negocio. Y ahí había una posición donde no es un problema ideológico de que uno le pida a alguien que ponga el recurso para financiar una obra física. Es en qué momento esa inversión compromete la actividad que ocurre al interior de su establecimiento. Y ahí hasta ahora no tenemos convicción que haya buenas Esa decisión hasta ahora ha significado que sencillamente no se construyen los hospitales. Pero te quiero decir algo, Mario. Mira, nunca antes en la historia de Chile, y la presidenta Bachelet va a ser recordada por esto, quizás fuimos demasiado ambiciosos en lo que planteamos. Demasiado. Pero se han construido 21 hospitales. La cantidad de CEFAM que se han construido como nunca antes en la historia de Chile en este gobierno. Lo que significan los servicios de alta resolución, de llegar tecnología en la atención primaria, ha sido espectacular. Se han inaugurado, que no es lo mismo que construir. Sí, se han inaugurado ya en este tiempo. El Estado es continuo. Perdón, se está inaugurando los SARON a un ritmo increíble. Se ha hecho un esfuerzo en infraestructura de salud que era necesaria para modernizar el acceso a la atención primaria y la atención secundaria. Y yo creo que eso es un dato, es indesmentible, están construyendo mucho más. El debate si era necesario para construir más, se necesitaba buscar aportes de privado en el proceso de construcción, es un debate que no se ha zanjado, pero de parte nuestra no creemos que incorporar a privados que construyen edificios, se metan a la administración de los hospitales, sea una buena forma. En el caso del aborto, la profundización de los derechos sexuales y reproductivos y la garantía constitucional que ustedes plantean de autonomía sexual y reproductiva respecto de avanzar, ¿en qué consiste? Quiero plantearte para que podamos hacer el debate antes. Nosotros ya hemos reconocido ciertas convenciones internacionales sobre derechos reproductivos de la mujer y están incorporados en nuestro orden jurídico. Y por tanto ese texto en nada afecta a la realidad jurídica hoy, que Chile tiene la obligación de respetar los derechos reproductivos de las mujeres. ¿Y qué es lo que obliga al país cuando uno es parte de estas convenciones? Es que la ley defina cómo ocurre eso. Hoy, la opinión mayoritaria del país es ir avanzando en el derecho a interrumpir los embarazos sin que a la mujer la metan presa, porque de eso estamos hablando, de que no la metan presa a las mujeres si interrumpen el embarazo en estas tres causales. Esas son las tres causales. Y eso es lo que hay hoy. Mira, hay opiniones muy encontradas en eso, pero es prioridad nuestra de avanzar en esa materia. ¿No es prioridad? No es prioridad. Clarisa Hardy. Sí, digo, un par de aclaraciones sobre la subsidiariedad del Estado, que efectivamente no está en debate en el programa de Alejandro Guillet, porque se promueve incluso ahí la idea de un Estado social de derechos, que significa un rol muy activo del Estado en esas materias. Puedo decir que esto no es privativo de este grupo de partidos que apoya a Alejandro Guillet. Yo creo que si le preguntáramos a Eduardo Zafirio, con la excepción probablemente Ignacio Bócar, que alguna vez desafortunadamente escribió una columna de defender el Estado subsidiario, yo sospecho que la democracia cristiana lo suscribe enteramente, el Estado social de derecho. En las definiciones ideológicas de la democracia cristiana está el Estado social y democrático de derecho. Por lo tanto, para sacar esta imagen de qué es lo que representan esto, yo quería llamar la atención, probablemente como nunca antes en un programa de este tipo y de los otros, ha tenido tanta importancia el debate de los programas. Y yo quiero destacarlo. Hasta hace 10 años atrás, los programas eran una cosa decorativa, con las que no se hacía campaña y que se distribuían, y después el gobierno de turno, con sus ministros y sus gabinetes, definían esas hojas de ruta. Sí. Bueno, eso cambió. Cambió desde las protestas que empezaron con el gobierno de Sebastián Piñera, en donde la ciudadanía empezó a instalar agenda pública y a exigir y a demandar de los partidos, las coaliciones, los candidatos que van a gobernar,
que se pronuncien frente a estos temas. Yo quiero destacarlo, porque es un avance gigantesco. Entonces me parece muy bien que hoy día sea en el corazón de las discusiones y que hoy día eso constituya centralmente el para qué quiere gobernar un partido o varios partidos y un presidente, y que se hagan estas discusiones. Y entonces, para no pasar a caricaturas, yo voy a tomar, y después le voy a hacer una pregunta al senador. Se usó este error de redacción en que aparecía la política cambiaria como una imagen de esta izquierdización. Hubo unos locos dentro de ese lugar que plantearon que se acababa el Banco Central, se acababa la autonomía, venía un ente y ponía y fijaba el precio del dólar. ¿Alguien lo propuso? No. ¿No? Falso, nadie. ¿Nadie? No, puedo decir, o sea, se coló desde otro país. No, voy a explicar. Programa. No, voy a explicar. Es para poder, jamás, nunca, ni siquiera esa frase está puesta, nunca, ni en el error. Lo que se planteó era la necesidad de discutir el problema que significaba una variabilidad constante y muy alta del dólar, por lo que podía perjudicar a la diversificación productiva, a las pymes, y que debiera ser internalizado como una preocupación del Banco Central. Ojo, como lo hacen muchos bancos centrales. Así quedó después. Así quedó. No, pero ahora, digamos, quiero decir que esa fue la naturaleza del debate. Jamás estuvo. Si fue un error, la verdad que no, fue una desafortunada redacción que permite levantar estos fantasmas. Y lo digo a propósito de esto que hablan de la izquierdización. El estigma no está en la izquierdización. Uno se siente que representa una identidad de izquierda. Pero nadie es loco para pensar de que solo va a gobernar de esa manera. Y uno quiere crear grandes alianzas. El esfuerzo que han hecho muchos de los partidos que se autodefinen de izquierda es incluso a decir qué estoy dispuesto a poner como identidad y cuánto abrir para permitir una conversación, un diálogo y una alianza con grupos que tienen que apoyar este programa. Y a eso va mi pregunta, Juan Pablo. A mí me parece absolutamente legítimo que los partidos de izquierda definan sus visiones y las defiendan. Y que partidos que se sienten más en la centro, izquierda, etcétera, definan las suyas. Diferencias de punto de vista, por favor. Ustedes tres, y en la polémica la derecha está puesta. Desde sectores que han apoyado las causales por las tres causales despenalizando el aborto a los que se oponen y conviven. En el caso nuestro, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se dirimen, senador? ¿Cómo se dirimen? Para mí el punto no es que cada fuerza identifique sus puntos de vista y además los converse con la ciudadanía y los ponga en la tabla de discusión y abra debate. ¿Cómo se dirimen esas diferencias? ¿Dónde está aquello que sí o sí constituye el corazón de una gran alianza? ¿Y dónde están los grados de libertad para que cada quien defina sus propias identidades y convicciones? ¿Cómo se converge en 30 días después de una eventual segunda vuelta? ¿Cómo se converge en 30 días, para los próximos 4 años? No, es una construcción permanente. Para que nadie diga que firmó sin leer o que no está de acuerdo. Eso sí. Por eso es importante conocer los programas. Yo comparto con Clarisa que los programas hoy son un elemento del debate político más importante que en otras épocas. Y a buena hora. Yo recuerdo que una alcaldesa en un momento, después de una campaña, dijo: de ahora en adelante la gente va a ir votando por programas. Y me parece que ha sido un acierto en los hechos, que a la gente le importa lo que se propone cada vez más. Y, objetivamente, en el mundo de la centroizquierda hay dos ámbitos donde pueden haber énfasis mayores o menores. Y yo, en lo personal, por la experiencia que hemos trabajado juntos tantos años, yo no tengo ese temor a la convergencia que va a ocurrir entre quienes van a construir en una segunda vuelta la mayoría para ganar las elecciones. Y me refiero a un acuerdo en el centro-izquierda. Yo, la verdad, en los debates programáticos veremos. Yo no conozco cuáles son las propuestas que va a presentar Carolina en términos concretos. Hay un trabajo en proceso, pero apostaría de que hay muchos temas donde la convergencia va a ser muy grande. Habrá debates sobre el ritmo de ciertas transformaciones, de énfasis en ciertas transformaciones, en particular de cómo se producen bienes públicos. Habrá algo de debate en temas valóricos, pero que no creo que es el tema central de lo que va a enfrentar el próximo gobierno. Creo que va a ser más bien en producción de bienes públicos y desafíos
económico y en tercer término la descentralización, es donde nosotros vemos que son los grandes debates y por ende yo creo que el proceso de confluencia se va a comenzar a producir de hecho en el proceso de la campaña, yo diría incluso durante la primera vuelta. Eduardo, nos queda un minutito. Sí, es que entramos a temas de contenido que son súper interesantes dado el tipo de persona que ve el programa. El tema de la flotación del dólar. Yo les quiero decir que hoy día eso es plenamente posible, que el ministro de Hacienda pueda expresar su voz. Por lo tanto, yo creo que aquí lo que hubo ni siquiera era necesario decirlo desde el punto de vista técnico porque eso ya está presente. Ahora, el tema está en que ese consejo del Banco Central es autónomo. Hoy día yo creo que no hay mucho espacio con esos consejeros para una mayoría que esté dispuesta a un asunto distinto, pero sí, ni siquiera es necesario reforma constitucional, que es 60%, el capítulo 13 de la Constitución del Banco Central. Donde sí se plantea una cuestión importante y donde yo personalmente tengo discrepancia, porque entre otras cosas la institución surge en el gobierno del presidente Frei Montalva en suprimir el Tribunal Constitucional. ¿Y por qué son importantes los debates y discutir contenido? Porque curiosamente el planteamiento hasta aquí de la candidatura de Guillén, lo que está en las bases programáticas, es gratuidad 60% y la democracia cristiana está planteando un 70%, lo cual muestra lo falso de estigmatizar buscando planteamientos sobre personas. O sea, aquí los malos de la película han sido Ignacio Boca, la señora Mariana Elwin. Si ellos hubieran dicho 60%, habría un incendio en las redes sociales. Bueno, lo dicen las bases programáticas de Guillén y el planteamiento de Carolina Goich es gratuidad para el 70%, para que vean por qué es necesario discutir en serio. Senador. Nos convencieron. A ti no tengo duda. Yo espero que en educación superior podamos evolucionar a otro debate, que no es el porcentaje solamente, sino quiénes acceden y cuáles son los requisitos para acceder a educación superior y cuál es el tipo de educación superior que necesitamos para el desarrollo económico que Chile necesita. Yo creo que es un debate que está pendiente, más allá de los porcentajes. Nosotros vamos a confluir. Acá está la mayoría de Chile que puede ganar las elecciones. Y lo que nosotros invitamos es que el debate que se haga en materias programáticas se haga sobre los temas sustantivos. Y a eso lo invitamos. Nosotros lo vamos a hacer a lo largo de Chile y creemos que, es más, los partidos necesitan escuchar a los independientes, a los ciudadanos respecto a qué quieren en los programas. Y por eso nosotros vamos a partir en julio con una campaña de Una Idea para Guillén. Vamos a abrir nuestro debate programático para recoger las otras visiones, no de los técnicos, de los ciudadanos, porque el informe del PNUD fue tremendamente brutal. No en hablar de la desigualdad económica, sino lo que pasa respecto a cómo los chilenos se sienten maltratados y cómo una dimensión de la política tiene que ser cambiar el trato hacia los chilenos en nuestro país. Senador Juan Pablo Letelier, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Nosotros vamos a una pausa, pero seguimos, por supuesto, conversando. Ya viene un miembro del comando de la candidatura de Carolina Goich, Juan Carlos Latorre, así que seguimos de inmediato con más. Seguimos en Estado Nacional en esta conversación de día domingo y le damos ya la bienvenida a nuestro siguiente invitado, miembro del comando de la precandidata de la DC, Carolina Goich, Juan Carlos Latorre. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Estado Nacional. Gracias a usted, Andrea. Muchas gracias. Cada vez que se conoce una encuesta donde Carolina Goich ha marcado entre 2 y 3 puntos en los últimos resultados de la encuesta CEP, la DIMARC, la CADEM, comienzan algunas voces a hablar de la necesidad de que se baje esa candidatura. ¿Cómo se puede continuar cuando permanentemente está ese ruido, Juan Carlos? Bueno, evidentemente el ruido no lo hacemos nosotros. Pero existe. Lo hacen personas que tienen interés en deslegitimar la candidatura de la democracia cristiana, una candidatura que surge con un respaldo unánime en las instancias partidarias y que se proyecta en la idea de aproximarse a aquellas personas que por distintas razones durante los últimos años han dejado de participar activamente en las votaciones en nuestro país. Hay un 65% de chilenos que no ha participado en las últimas elecciones, tanto de alcaldes como concejales, y entonces nosotros vemos que ahí hay una exigencia a los partidos políticos, los que a partir de su propia identidad deben intentar
cautivar nuevamente a esa gente para que participe en la actividad política. Ahora, ¿quiénes son los que instalan finalmente esa, bueno, yo creo esa idea de que existe la posibilidad de que baje su candidatura Carolina Goich? Yo creo que nuestros aliados del gobierno de hoy, con los que ustedes conversaban recién, inevitablemente han visto en nuestra candidatura una opción a la cual le quitan legitimidad. Ese es el punto, en mi opinión. Desde la candidatura de Alejandro Guillet, dice usted. Sí, porque mira, cuando dice Juan Pablo Letelier recién, y lo alcancé a escuchar, que nosotros somos los responsables que no haya habido primaria, yo creo que no comparto su opinión. ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos que el PPD tendría su candidato, y de hecho nominó a Ricardo Lagos, que el Partido Socialista eventualmente también tendría su candidato, que podía ser, en fin, cualquier otro. El Partido Radical, recién al inicio de este proceso, nominó a Alejandro Guillet como su candidato. En consecuencia, nosotros entendíamos que existía un juego que iba a permitir que en el seno de esta nueva mayoría o en el seno de lo que históricamente ha sido esta alianza de gobierno, pudiéramos tener una primaria. Pero cuando se avanza en un proceso que significa, primero, en forma realmente lamentable, dejar a Ricardo Lagos en el camino, obviamente que se terminan las posibilidades de una primaria. O sea, la decisión de la democracia cristiana es absolutamente consciente de que no podíamos ir a una primaria que, en las circunstancias en que se presentaban, no tenían sentido. ¿Por qué? ¿Por qué no tenía sentido? Expliquemos. Porque, mira, lo más probable es que en una primaria de esa naturaleza tuviéramos una votación minoritaria y en consecuencia nos quedábamos sin la posibilidad de proyectar nuestro ideario político durante todo el proceso eleccionario. Y la decisión de ir a la primera vuelta es una decisión que se adopta muy mayoritariamente en la democracia cristiana, con una voluntad simultánea que tampoco han valorado nuestros aliados, y es que siempre intentando llegar a un acuerdo parlamentario. Porque un acuerdo parlamentario es lo que le garantiza al futuro de nuestro país una presencia política que fortalezca la centroizquierda. ¿Y existe realmente esa posibilidad de entendimiento? Bueno, nosotros siempre... ¿Con una tensión permanente que hemos visto entre las dos candidaturas? Pero es una tensión que está en la cúpula, que es inevitable, creo yo, pero que no responde a lo que una gran mayoría de chilenos piensa que es necesario, y es que cada partido, cada sector político, en la derecha hay opciones, y yo no he visto, lamentable, yo no he visto que estén como diciéndole todos los días, oye, bájate, pues. Hay dos hermanos que son candidatos y nunca uno le ha dicho al otro, oye, bájate tú, yo soy yo. O sea, sobrino y tío. Pero bueno, hay una relación al interior de la derecha que legitima cualquier opción. Y nosotros, en el ámbito de la centroizquierda, intentamos, creo, equivocadamente, deslegitimar opciones que tienen vigencia. Porque la fortaleza de la centroizquierda está precisamente en que los sectores que la conforman sean leales a su propia identidad y que, concurriendo a un acuerdo político, logran una adhesión mayor. Pero si fueran todos lo mismo, todos iguales, obviamente, que no tiene ningún sentido el estar, digamos, promoviendo un acuerdo, una alianza. Ahora, siguiendo esa lógica, ¿usted descarta absolutamente la posibilidad de que la candidatura de Carolina Goich se baje? ¿Que no llegue a la papeleta de la primera vuelta? Mira, yo encuentro que tu pregunta es un poquito hasta ofensiva en lo personal. ¿Por qué? Porque yo estoy asumiendo una responsabilidad en esta campaña con la convicción de que llegamos hasta el final. Por eso le hago la pregunta para que usted lo descarte. Por eso, lo descarto absolutamente. O sea, los que me conocen saben perfectamente de que después de... No te ofendas con la pregunta. No es una forma de reaccionar simplemente. No te vaya a molestar, Andrea. Lo que yo quiero decir es que no, aquí no hay vuelta atrás. Nosotros tenemos una candidatura que llega hasta noviembre, y si alguien cree que el fortalecimiento de nuestro comando en estos días, a través de distintas iniciativas que hemos adoptado y que tienen su segunda etapa a partir del día de mañana, con una serie de actos y un cronograma que se ha implementado, si alguien cree que eso es para
aumentar la apuesta, se equivoca. Nosotros vamos no a una apuesta, sino que vamos a una elección presidencial en la primera vuelta en el mes de noviembre. ¿Y le preocupa el resultado de las encuestas? No se va a defender, pero la candidata marca 2,1, 3. ¿Usted le molesta o Yo tengo encuesta que marca un poquito más. Yo tengo encuesta que marca un poquito más. ¿Cuál? Pero... Puedo mencionar, la Criteria Research le da 6 puntos. Sí. ¿Qué es la última? ¿Y por qué no nombraste esa? Porque tengo aquí las 3 últimas, pero es que CEP, Adimark y CADEM, que es la que normalmente consideramos aquí cuando hacemos el análisis respecto a los candidatos. Yo personalmente no soy experto en encuestas, pero debo decirte que a mí no me cuadra. O sea, cuando nosotros tenemos un partido como la Democracia Cristiana, que en la última elección de alcaldes y concejales obtuvo 400 concejales, 70 alcaldes, que tiene en esa oportunidad una votación de alrededor del 12%. Yo parto de la base de que si solamente esa gente que adhirió a la Democracia Cristiana acompañara a Carolina Goich desde el inicio de nuestra campaña, andaríamos bordeando el 10%. Entonces, sinceramente, no puedo aceptar de buenas a primeras que esas encuestas sean un indicador realista de lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Gonzalo Mira. Yo, sin duda que podemos compartir eso, digamos. De hecho, la pregunta nos está planteando la situación hoy día de Carolina Goich, no la situación que va a tener en noviembre. Sobre eso hay mayor incertidumbre y hay una lógica. Pero esa misma lógica dice, el apoyo de la democracia cristiana debiera estar en torno a los 10, 12, 13 puntos, que fue lo que obtuvo en la última elección. Y eso no le da una señal a la candidatura de Carolina Goich de que gran parte de la democracia cristiana está con Alejandro Guillet. Gran parte de esos votos de la democracia cristiana están con Alejandro Guillet, porque si uno hace el mismo ejercicio inverso, dice, Alejandro Guillet hoy día está muy por sobre lo que saca el Partido Radical, marcando las encuestas. Entonces no hay tanta relación así como candidato-partido en la relación. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando uno, y yo entiendo las críticas que han venido desde la candidatura de Carolina Goich, se ha vuelto especialmente incómoda, por contraste, creo yo, para Alejandro Guillet. Porque cuando uno mira las propuestas, más allá que las comparta o no de Carolina Goich, uno ve que hay un trabajo, hay una seriedad detrás de eso. Se sostienen a sí mismos. Y resulta que lo que vemos, acabamos de ver con el senador Letelier, es que hay explicaciones de por qué no cuadran los números, explicaciones de por qué se cuelan cosas, explicación de por qué hay cosas que se proponen y que ya están resueltas de manera legislativa, que no se necesitan. ¿Hay una diferencia importante entre ambas? Sí, la hay. Pero lo que no podemos sostener, más allá de la preocupación de lo incómodo que sea Carolina Goich para Alejandro Guillet, es de que dentro de la democracia cristiana, no solo a nivel de la base de su electorado natural, sino que también dentro de su partido hay un ruido importante. Es verdad lo que usted dice, unánimemente se le dio el vamos a la candidatura, pero no hay un tema que resolver ahí hacia adentro primero, porque yo entiendo que pueden doler los socios y el maltrato de los socios, o de los ex socios, porque con 2 candidatos ya hay un primer paso a que no haya más nueva mayoría. Y yo entiendo, y así se lo he escuchado a la democracia cristiana, que sin acuerdo para el parlamentario ya es ridículo hablar de nueva mayoría. O sea, ahí ya el certificado de muerte es total, ¿no? Mira, yo creo que efectivamente hay un ruido, pero que no se refiere a la candidata presidencial en ningún caso. O sea, yo creo que la democracia cristiana se siente absolutamente interpretada por su candidata Carolina Goich. Eso no tiene ninguna duda. La incertidumbre tiene que ver con lo que ocurre en la lista parlamentaria. Eso es lo que genera cierta preocupación de parte de aquellos que son incumbentes o de parte de aquellos que son candidatos y que quisieran tener lo antes posible claridad al respecto. ¿Y cómo fue lo que yo lo he podido percibir. Esos 2 escenarios. Yo lo he podido percibir directamente en las reuniones que he tenido. Yo asumí recién esta semana. He estado en reuniones con los parlamentarios, he estado en reunión con candidatos a parlamentarios en varias juntas regionales. Y ahí sin duda que existe una preocupación que nosotros tenemos que resolver en un momento en forma definitiva. Es que parece como una espada de Damocles sobre el acuerdo parlamentario, en la lógica de que más allá de la voluntad expresada y creíble de ella y de su comando de seguir, aparece como un tema no resuelto que amenaza su candidatura. Nosotros creemos que mal puede... bueno, desde luego Alejandro Guillet ha dicho públicamente que él está de acuerdo en que hubiera una lista parlamentaria común. ¿Y Ernesto Velasco? En una o 2 listas. Y Ernesto Velasco, el presidente del Partido Radical, dice que no. Pero nosotros creemos que todavía ahí hay un esfuerzo que vale la pena hacer. Si alguien piensa que la democracia cristiana va a bajar el moño y que va a decir ya vámonos todos detrás de... No, eso no va a ocurrir. No va a ocurrir, eso yo lo puedo asegurar. ¿Ya? Que haya alguna fórmula que garantice apoyos mutuos en segunda vuelta, sí,
pero no sin haberlo conversado y dialogado como corresponde entre sectores políticos, ¿ya? Porque uno de los elementos esenciales para garantizar efectivamente ese apoyo mutuo se puede asociar perfectamente a la lista de una lista parlamentaria común o dos listas parlamentarias, como en algún momento dado se vio. ¿Y si hubieran dos listas parlamentarias? Pero dos listas parlamentarias de la nueva mayoría, porque en un momento dado se pensó que los partidos podían ir combinados de distintas formas. No me refiero a que vaya la democracia cristiana sola por un lado. No, nosotros estamos obviamente preparados para la situación que se pueda producir en el caso de que definitivamente vayamos con candidatos demócratas cristianos solamente en una lista. ¿Qué pasa en ese escenario? En ese escenario, que lo hemos estudiado, por supuesto, se produce una situación que no es... donde el promedio de votación nacional obviamente no tiene ningún sentido, porque hay distritos donde la democracia cristiana tiene una votación que supera el 20%, 25%, incluso 30% algunos, ¿ya? Y en otros donde la democracia cristiana tiene un promedio de un 5%, como hay algunos distritos del norte donde está una votación muy baja. Pero el cálculo nuestro es que en una situación como esa bastaría con que las listas nuestras obtuvieran entre 14 y 15% los votos para garantizar un parlamentario por distrito. Y eso no necesariamente afecta el número de parlamentarios que tenemos hoy día. Eduardo Zafirio. Una pregunta, ¿no? Ya. Por lo tanto, aquí es la nueva mayoría que tendría dos candidatos, en definitiva. Uno Alejandro Guillet y otro Carolina Goich. Mira, no creo que... O sea, si Alejandro Guillet es candidato solamente con aquellos que hoy día lo acompañan, eso no es la nueva mayoría. Y si nosotros vamos solos, tampoco somos la nueva mayoría. Nosotros seríamos la lista de la democracia cristiana y la otra sería una lista con todo lo que la acompaña. Pero bajo el paraguas de la nueva mayoría con una lista parlamentaria de común. Sí, pero lo que pierde vigencia, a eso me refiero, Jorge, sí, es la idea de coalición. Porque si hubiera un pacto realmente estudiado, y surgen cosas aquí que yo no puedo dejar de tocar, ¿eh? Por ejemplo, yo escuchaba recién cuando Eduardo le contestaba a Juan Pablo este supuesto anticomunismo nuestro. Es una cosa más absurda del mundo. Mira, Carlos Cariola se permitió decir dos cosas que han sido, en nuestra opinión, muy graves. La primera, que había demócratas cristianos que estaban trabajando en el comando Guillet. Nosotros estábamos decididos a confrontarla y no pudimos hacerlo. ¿Por qué? Porque no vino el programa en el que estaba invitada. ¿No hay, dice usted? No hay. Y nosotros queríamos confrontarla porque nos dijera quiénes son, con nombre y apellido. El segundo punto, que políticamente es más grave que ese, es que ella dice que lo que hemos tenido durante los gobiernos de Elwin, Frey, Lagos y de Bachelet, el primero, es simplemente la administración del modelo de la dictadura. Y yo, con todo respeto, encuentro que eso es, desde luego, súper discutible, porque no reconoce un tremendo esfuerzo que se hizo en nuestro país para intentar un proceso de transición pacífico, incorporando, digamos, cambios estructurales en muchos aspectos. Es cierto que el modelo económico en algunos aspectos se mantuvo vigente porque efectivamente lo que se hizo durante el gobierno, durante la dictadura, fue llevar la situación a foja cero. Entonces había una economía que venía con un desarrollo que en muchos aspectos era obvio que había que mantener. Pero eso no dice relación con la realidad de esos gobiernos. Los que estuvimos participando en el Parlamento durante esos años sabemos los tremendos esfuerzos que tuvimos que hacer para lograr que nuestro país iniciara un proceso de transición sin persecuciones, sin gente nuevamente en el exilio, con respeto a las personas, cualquiera fuera su forma de pensar. ¿Cómo era tan difícil gobernar en ese entonces cuando teníamos todavía a sectores de las Fuerzas Armadas muy empoderados y que seguían manteniendo su lealtad? Pero esos cuestionamientos son solo de Carol Cariola, lo hemos escuchado de otros dirigentes políticos. No, pero ella es la vocera. Ella es la vocera del
del comando. O sea, si no fuera vocera, a lo mejor yo no haría alusión a... Es el diagnóstico del Frente Amplio de partida sobre la transición. Y cuando entonces, y lo otro, yo digo, si a nosotros nos acusan de que somos de centro, porque nosotros tenemos intención de tratar de cautivar o de interpretar fielmente a gente que está en ese espacio político, teórico, centro político, no nos sentimos ofendidos. Todo lo contrario, nosotros creemos que es parte de nuestra responsabilidad política interpretar a esos sectores que son, por lo demás, mayoritarios en Chile. Es decir, ¿usted cree que efectivamente hay una izquierdización en la campaña de Alejandro Guillet? Pero lo que yo estoy diciendo es que nadie puede sentirse ofendido porque le dicen que es izquierdista cuando es izquierdista. O sea, a mí me parece que es absurdo. Es como cuando la Carol, ella, debo rescatar, que ella dijo que nunca se sintió afectada por lo que dijo Carolina. Lo de la chica comunista. Sí, porque yo digo, primero, no quiero exagerarlo, pero por lo menos hasta el domingo pasado o el fin de semana pasado, yo siempre pensé que cuando uno hablaba de esta chica lo decía en términos tiernos, cariñosos, no era nunca una cosa peyorativa. ¿Corresponde decirlo a una diputada? Ella le dijo, una chica comunista, a la diputada Carol Cariola. Pero por eso, ¿corresponde hablar de la chica a una diputada? Bueno, nosotros tenemos un chico que es presidente del Senado y nadie se enoja porque le dicen chico. ¿Es lo mismo? Andrés Saldívar ha sido toda la vida un hombre que... Pero fue un error. Yo creo que ella misma lo reconoció rápidamente, que fue un error y para qué defender un error. Yo encuentro que eso es ir demasiado al detalle. Yo empiezo que... Yo reaccioné la semana también en una entrevista diciendo que aquí había gente que exageraba la diferencia. Yo me refería a ese tipo de reacciones, ¿ya? Que cuando se dicen algunas cosas de ese tipo, uno tiene que reaccionar como si eso fuera una cosa tan grave. A eso me refería. Juan Carlos, pero todavía no me queda claro. Jorge. Ustedes definitivamente van a luchar porque se mantenga la nueva mayoría en lista parlamentaria común, sea una o dos o tres o las que sean. O sea, nosotros hemos dicho que nuestro domicilio es la centroizquierda y eso no tiene cambio. Y lo ha dicho nuestra candidata, independientemente de lo que sea nuestro esfuerzo con su candidatura como candidata demócrata cristiana. Clarisa, Mario y Eduardo. Hola. ¿Cómo estás, Clarisa? ¿Qué tal? ¿Tú considerás de que el gran reto, más allá de estas polémicas que están presentes en políticas hoy día, porque las candidaturas presidenciales están realmente en disputa? Es decir, no existe ninguna certidumbre sobre el desenlace y hoy día son competitivas más fuertemente la candidatura del Arco de la Alianza a la Derecha y la de este mundo. Y por lo tanto cabe, y por eso que está tan enardecido el debate. Yo me imagino que si uno lo compara... yo creo que el Frente Amplio va a tener un muy buen desempeño, pero si yo miro las tendencias, descarto la posibilidad de que ella gane en primera vuelta. Sí. Que pase a segunda vuelta. Que pase a segunda vuelta, perdón. Sí, a mí las tendencias me lo indican, por eso señalé Criteria Research, era importante incorporarla. Que viene una caída de Sánchez. Porque lo que muestra, muestra además, sí, muestra una alza, digamos, se estabilizan estas dos alternativas y el Frente Amplio que va a jugar un papel muy, muy importante. Yo no para nada lo desestimo, pero creo que no es su momento esta presidencial. Y lo pongo por la conversación que estamos teniendo ahora con el representante de la candidatura de Carolina Goich. Dado ese cuadro, y por los retos que vamos a enfrentar, las exigencias enormes que están planteadas, es imposible pensar, abordar los retos que tenemos si no abrimos un gran acuerdo desde el centro hacia la izquierda. Esto incluye para mí, obviamente, también el Frente Amplio. Y la posibilidad de entender que hay que encontrar los puntos en común para los retos en Chile. Y entonces mi pregunta es otra. Yo asumo como dato la causa de que Carolina Goich, y lo muestra Criteria Research, hoy día ha recuperado un posicionamiento, lo que es una tranquilidad, porque uno pensaba desde la candidatura de las fuerzas más de izquierda que están con Alejandro Guillet, que si se estaba desfondando la representación del centro, esto tenía un costo político muy grande. Esto de que ella parezca más afirmada significa que digamos que hay todavía una presencia política de la democracia cristiana que se mantiene, es una tranquilidad. Pero la pregunta es,
vamos a ponernos en la realidad es que hay 2 candidaturas y todo apunta a que va a ser muy difícil que haya una lista única parlamentaria porque está muy agizado el debate. Pero de todos modos tenemos el reto. Entonces la pregunta es ¿por qué no construimos de otra manera esta relación? Asumiendo con ese dato de realidad, ¿por qué no empezamos a conversar? Dado que va a haber una segunda vuelta y que necesitamos que quien gane en la primera vuelta pase a, digamos, cuente con todo el apoyo, porque desde ya no empezamos a construir los acuerdos programáticos que realmente nos van a llevar adelante. Lo digo porque en marzo ese fue un acuerdo que adoptaron todos los partidos de la nueva mayoría y eso se paralizó. Y ahora estamos como en bandos contrarios diciendo, tu programa dice esto, tu programa... No, empezamos a conversar desde ambos programas el cómo convergemos. Juan Carlos Latorre. Mira, yo estoy de acuerdo en que tiene que existir ese diálogo. Es un diálogo necesario que incluso en algunos aspectos puede tener cierto debate, pero me parece a mí que es fundamental hacerlo. Lo que no me parece a mí razonable es que se critique este esfuerzo de la democracia cristiana por hacer un esfuerzo de fortalecimiento de su propia identidad, que es por lo demás una exigencia que tenemos y que tienen casi todos los partidos políticos, yo creo, pensando en el futuro. Y la democracia cristiana realizó un esfuerzo gigantesco. Más de 3.000 profesionales participaron en la confección de un programa que está documentado, que tiene capítulos y que habla de una infinidad de temas que a juicio de comisiones político-técnicas eran relevantes y que había que abordar en su discusión interna. Y en consecuencia existe una propuesta, un material que es susceptible de ser conversado con, obviamente, sectores de la nueva mayoría que pueden tener también planteamientos. De hecho, en un foro en que yo estuve hace poco con Osvaldo Rosales, él iba leyendo los capítulos de nuestra propuesta programática y él afirmaba, decía, en esto estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. En fin, él tenía una visión positiva respecto de los temas en que hay coincidencia. Y sin perjuicio de eso, hay puntos en los cuales tenemos discrepancia. ¿Ya? Recién, por ejemplo, hubo un punto de discusión acá respecto de la forma como enfrentar el desarrollo de la infraestructura nacional. En eso nosotros no tenemos ninguna duda de que no hay que olvidarse que el sistema de concesiones es una política pública que fue aprobada en el Congreso por la unanimidad de los parlamentarios y que constituye una de las herramientas más importantes que ha desarrollado nuestro país para lograr, a través de una alianza pública-privada, el desarrollo de la infraestructura nacional. Entonces, cuando se pone en tela de juicio eso, se está poniendo en tela de juicio, en mi opinión, una política pública clave para el fortalecimiento y crecimiento económico del país, el desarrollo de iniciativas que fortalezcan sectores de la economía. Cuando se dice tenemos que ver cómo fortalecer nuestra capacidad exportadora del sector agrícola, obviamente eso no es posible sin infraestructura. Y esa infraestructura es no solo de caminos, sino que de embalse, de puertos, etc. Entonces, hay puntos en los cuales hay énfasis o hay puntos de vista que efectivamente debieran ser parte de una discusión. Nosotros no queremos que se reproduzca una situación como la que ocurrió durante el gobierno actual cuando se analizó el tema de los hospitales, por ejemplo. Creemos que eso tiene que estar, ojalá, resuelto. Ahora, ¿Me perdones una interrupción? El Ministerio de Salud está encargando un estudio al Banco Mundial para que evalúe los impactos que puede tener la concesión de infraestructura hospitalaria. Yo creo que lo razonable es esperar los resultados. Estoy de acuerdo. 4 años esperando. Pues, pero mira, 4 años. Mira, está bien. Clarisa, hoy día son 6 meses. Clarisa, ¿sí? 4 años. Hoy día son 6 meses. En el fondo tu pregunta. Pero vas a tener un estudio de un organismo internacional externo que va a tranquilizar, le va a dar elementos de juicio al próximo gobierno. Mira, yo comparto que es un estudio que tenemos que analizar. Y otros estudios más que hay que han demostrado que esta política pública de concesión ha sido tremenda. No, solo para infraestructura hospitalaria, no está en discusión el resto, es para infraestructura hospitalaria. Pero mira, yo he estado trabajando esos temas hace tiempo. Incluso tuve una exposición sobre el tema en un congreso de concesiones. Y la verdad es que lo que se ha planteado en materia de concesión de hospitales no dice relación con
aspectos relacionados con la administración de salud. La administración de salud queda siempre 100% ligada al ministerio. Pero bueno, esto solamente lo puntualizo. ¿No? Donde hay diferencia. Pero yo no quiero eludir tu pregunta. Sí, yo creo que es bueno que confrontemos puntos de opinión, que intentemos. Creo que es un trabajo que le hace bien al país, ¿ya? Creo que hay meses todavía de desarrollo de una campaña en la que van a surgir puntos de diferencia, pero van a surgir también con claridad cuáles son nuestros puntos de acuerdo y se va a reafirmar, creo yo, que nuestra posición y nuestros adversarios más importantes están en la derecha. O sea, de eso yo no veo ninguna duda. Mario Juan Carlos, los adversarios más importantes están en la derecha. Está durando más. Clarisa Hardy habla de un acuerdo incluso hacia el Frente Amplio. ¿Son estos apoyos en segunda vuelta instrumentales solamente? ¿No debería haber detrás algo más de fondo? ¿Son capaces ustedes, la democracia cristiana, como señaló el diputado Walker, de decir que van a apoyar a Beatriz Sánchez si compite contra el candidato de la derecha con este tono peyorativo? ¿Es tan así esta cuestión? Porque yo supongo que los apoyos en segunda vuelta, si se conversa previamente, es natural entre ustedes, la nueva mayoría. Yo lo entiendo razonable. Pero perdón, tú dijiste instrumental y yo puse el tema programático y de ideas. Pero, acabo de ponerlo. Clarisa, ese para mí es el elemento que ¿Cómo van a converger programáticamente con el Frente Amplio? Lean lo que está planteando el Frente Amplio, por favor. Vean cómo los descalifican, cómo los trata ustedes, cómo trata la historia de la centroizquierda chilena en los últimos 25 años. Y después me cuenta si puedes llegar a acuerdos. Eso es lo que yo no logro creer. Por eso la pregunta, te voy a hacer solo 3 preguntas. ¿Tú también estás de acuerdo con lo que señala el diputado Walker? Este monstruo de la derecha hay que evitarlo y estamos dispuestos a apoyar a la candidata de Frente Amplio si pasa a segunda vuelta. Segunda cosa, ustedes van a tener que confrontar proyectos, pero además hay una diferenciación natural entre ustedes y o colgarse del gobierno o diferenciarse del gobierno. La candidatura de Carolina Goich es continuadora del proyecto del trabajo del gobierno de la presidenta Bachelet. Segunda pregunta, cortito. Y tercero, yo no logro entender la gran diferencia entre haber ido a primarias y llegar a esta primera vuelta, porque la respuesta que me han dado en otros debates es que en primarias habríamos tenido 3 o 4 partidos contra uno. No es lo mismo que va a pasar en la primera vuelta, con una diferencia, la lista parlamentaria. La lista parlamentaria, el candidato a diputado, digámoslo en sencillo, se va a sacar la foto con quien marca 3, 6, te lo concedo, con el que marca 30. 6, 7 y más, hombre. Juan Carlos, donde hay problemas... Somos más optimistas nosotros que... Está bien, ponle 10, yo te lo concedo. Juan Carlos, donde hay hoy día festival de codazos es por estar al lado de la imagen de Alejandro Guillet. Creo que se exagera una enormidad en contra del diputado Núñez, hay que dejarlo claro. Pero ahí es donde está la discusión. Y ese punto, y ese hecho, fíjate, refleja un dato muy importante. El diputado, el candidato senador, ¿con quién va a ir en la foto? Entonces, 1, ¿qué hace la diferencia respecto de la primaria y la primera vuelta? 2, ¿ustedes son continuadores o no de lo que ha hecho el gobierno del presidente Bachelet? Y 3, esto del apoyo en segunda vuelta es tan instrumental como, yo lo pongo el adjetivo, como incluso para llegar a apoyar a Beatriz Sánchez, como ha señalado un diputado de tu partido. Bien. Importante diputado por lo Vamos por parte. ¿Es una candidatura que le daría continuidad al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet o no? El gobierno de la presidenta Bachelet es nuestro gobierno. Somos parte de este gobierno, lo integramos hasta el día de hoy con ministros, tenemos gente que ha contado con la confianza de la presidenta para asumir responsabilidades y nosotros le hemos entregado nuestro respaldo y nuestro apoyo a la presidenta Bachelet. En consecuencia, la pregunta de si nosotros valoramos todo lo que se ha hecho durante este gobierno, por supuesto que sí, en eso no hay ninguna duda. En aquellos temas en los cuales ha habido una controversia que no solamente ha sido con la oposición, sino que incluso al interior del propio gobierno, obviamente que nosotros pensamos que pueden haber cambios, correcciones para el futuro. En eso no tenemos ninguna duda. Y temas... ¿Cómo en qué temas, por ejemplo? ¿Cuáles serían importantes o cómo creen ustedes que habría que hacer esos cambios? Mira, nosotros creemos que en materia educacional, por ejemplo, lo que se ha hecho bastante, se recoge una aspiración que es muy mayoritaria en el país en el tema de fondo, pero ahí hay que hacer algunas correcciones para realmente lograr
que eso se transforme en una reforma que tenga un tremendo y amplio respaldo en el país. En el tema de la reforma tributaria, nosotros hemos compartido la idea de que eso se podría haber simplificado y podría haber sido hecho de otra forma, de tal manera de no generar una reacción de incomodidad o de rechazo de parte de sectores empresariales, no solamente empresariales de grandes grupos empresariales, sino que sobre todo de la pequeña y mediana empresa, que nosotros tenemos que favorecerla en su desarrollo en Chile. En fin, yo creo que hay otros temas. Aquí se planteaba la forma como hacer el desarrollo de la infraestructura nacional. A mí me parece un tema central, sobre todo cuando queremos tener desarrollo sustentable, crecimiento económico, en fin. Ahora, en eso nosotros no queremos equivocarnos. Esto de encerrarse en si somos continuadores o no, me parece a mí que todas las candidaturas van a razonablemente recuperar lo bueno que ha sido en algunas materias este gobierno y en algunos aspectos podrá mantener su crítica o corregirlo. Me parece que eso es lo más... nosotros no estamos por la retroexcavadora como creemos que el tema de la retroexcavadora nos hizo un daño tremendo como coalición política, como gobierno. Creo que fue una irresponsabilidad, ¿ya? No había tenido oportunidad de decirlo en un programa de televisión, pero yo creo que fue una tremenda irresponsabilidad, ¿ya? Y nos dañó como coalición, dañó al gobierno. En fin, pero no tengo ninguna duda de que si Piñera pretende llegar con la retroexcavadora, también va a ser motivo de rechazo por una gran mayoría de chilenos que no creen en ese tipo de planteamientos políticos. ¿Y es lo que podría pasar, cree usted, con Sebastián Piñera? Él lo ha dicho. Cuando uno ve sus planteamientos, realmente pareciera que va a construir el país de nuevo. Y a mí me parece que eso... Eso no es poca... Mira, él lo que ha dicho es exactamente... No quiero eludir las preguntas de Mario. Rescatar lo bueno y corregir lo malo. Bueno, volvamos al punto si quieres. Justo en el punto de Piñera. Está bien, está bien. No quiero entrar en salirme de la pregunta. El tema de la segunda vuelta. Yo creo, esta es mi opinión personal, como uno de los miembros del comando de Carolina, que espero me dure hasta unos días más. No me parece a mí que el apoyo mutuo en segunda vuelta pueda ser simplemente el resultado de algo espontáneo. No creo. Aquí los apoyos que puedan preverse para una segunda vuelta, particularmente entre las candidaturas de Guillé y Carolina Goch, es parte de un... ¿Pacto garantía? De un acuerdo político que tenemos que construir, como bien lo decía ¿Y están las condiciones Clarisa. para eso? Yo creo que las condiciones siempre se pueden restablecer. Otra cosa muy distinta es lo que pasa con el Frente Amplio. Obviamente. O sea, no vale lo mismo. Cuando uno ve el planteamiento del Frente Amplio y la forma como se proyecta respecto a lo que ha sido nuestra historia de los últimos gobiernos y lo que ellos plantean hacia el futuro, obviamente que no tenemos ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo consistente. O sea, ahí no hay posibilidades de acercamiento, como plantea Clarisa. Yo creo que es muy difícil. Si uno mira para adelante y obviando el hecho de que tenemos interpretaciones distintas del pasado, pero uno mira para adelante, para construir en conjunto, es como tú abres. Por eso decía, que esto no es instrumental. Esto es en función de aquellos elementos de afinidad, de ideas que tenemos para el Chile de hoy para adelante. Y tendremos todas las polémicas que podemos tener respecto a su interpretación del pasado. Yo creo que tú decías, el todo vale, Clarisa, respecto de la elección de segunda vuelta. Cuando se junta, yo creo que no hay honestidad cuando se juntan cosas que realmente no juntan ni pegan. Cuando hay visiones no sobre el pasado, porque hoy día ya estamos conociendo las propuestas, es sobre el futuro donde no hay una visión común. Y si hay un germen que en este gobierno produjo mucho daño, fueron las diferencias entre las visiones. Imagínate ahora que eso, que fue lo que hizo daño en este gobierno, se va a magnificar en la lógica del Frente Amplio. Yo creo que este es un tema que está abierto al diálogo, a la discusión. No creo que uno pueda hoy día resolver qué va a pasar. Aquí hay diálogos abiertos para una cantidad muy grande de temas y desde luego, desde nuestra perspectiva, el diálogo es fundamental. O sea, no se cierra un diálogo con el Frente Amplio. Nosotros le hemos dicho y le hemos planteado varias veces a Alejandro Guillé que para nosotros es importante que nuestra candidata pueda tener
diálogos con él, que puedan confrontar opiniones y debatir, porque me parece que es central, sobre todo cuando es necesario aclarar cuáles son los puntos de diferencia reales que pueden existir. Por eso, para dejar claro ese punto, ¿no se cierra entonces un diálogo en el Frente Amplio en una segunda vuelta? Mira, si pensamos en el Frente Amplio, yo quiero tomar algo que fue motivo de polémica. Cuando se dijo que se estaba izquierdizando la candidatura y hubo una reacción molesta de algunos, a mí me pareció lo más ridículo del mundo. Porque, primero, porque la mayor parte de los que están ahí siempre se han identificado con la izquierda. Entonces, que le digan izquierdista y se moleste me parece raro. Pero lo que me preocupa es que efectivamente la candidatura de Guillet, así como que Clarisa decía que no nos podemos desfondar por el centro, también creo yo que no hay que desfondarse por el lado izquierdo, por la izquierda, ¿ya? Y lo que ha hecho gran parte de la gente que está hoy día en torno a Guillet, y por eso surgen diferencias entre ellos dentro de su candidatura, dice relación con lo que está ocurriendo con el Frente Amplio, ¿ya? Porque obviamente como centro-izquierda sería muy grave que nos desfondáramos por la izquierda, así como Clarice dice que sería grave que nos defondemos por el centro. Y yo creo que ese esfuerzo es el que le da plena legitimidad a las opciones que hoy día cada uno de nosotros representa. Porque a nosotros no nos va a molestar que nos digan que nosotros estamos intentando lograr la adhesión de sectores que se identifican de alguna forma con un centro político, con un centro dialogante, que no está dispuesto a grandes rupturas en el país, que quiere que el país se desarrolle en paz, donde la gente pueda pensar como quiera y nadie le esté afectando o apuntando con el dedo. Entonces, esa gente yo creo que en Chile es muy mayoritaria, sobre todo después de las experiencias que hemos vivido. Quedó una pregunta nomás que me quedó dando vuelta. Sí, va a alcanzar, Eduardo, si nos queda todavía tiempo. Que me quedó pendiente de lo que preguntaba Mario Desbordes respecto a la decisión de no hacer una primaria, cuando Mario decía, bueno, el argumento aquí es que iba a haber varios partidos contra uno solo, que tiene que ver con la candidatura de Carolina Goich, pero en la práctica eso ocurre de todas maneras. Y tampoco Carolina Goich ha tenido la posibilidad de plantear mucho sus propuestas cuando permanentemente hay voces, como lo comentábamos al inicio, hablando de la posibilidad de que se baje esa candidatura. Con el pasar de los días de la semana... Andrea, la única persona que ha hablado de que se pueda bajar esa candidatura eres tú con la primera pregunta que hiciste. Y entonces, yo creo... Ha estado, Alejandro Guillet, exacto, entonces ha estado centro del debate porque ese ha sido un tema permanente. No, yo creo que aquí se reitera algo que yo quiero descartar de plano. Escúchenme, no va a haber una renuncia a la candidatura de Carolina Goich. Incluso yo he aceptado que existe incertidumbre de parte de aquellos que están preocupados del tema parlamentario. Lo he aceptado como una realidad al interior de nuestro partido. Y es parte de la tarea que hoy día me compromete a mí mucho en el trabajo que tengo que desarrollar a nivel territorial. Pero eso no quiere decir que nosotros debilitemos nuestra opción como lista parlamentaria si el día de mañana es necesario, si estamos obligados a hacerlo, ir a una lista única. Eduardo Zafiro. A ver, tengo dos comentarios. Yo creo que del frente de la mesa han partido cuestiones que son verdaderas, que son un problema. ¿Por qué esta diferencia entre encuestas de 1 a 7, como ha dicho la Cecilia Pérez aquí en público hace más de un mes, y la votación demócrata cristiana? Porque esta sociedad está despolitizada, completamente despolitizada. Y aquí se parte la base de que las candidaturas son conocidas, que la gente sabe, y la verdad de las cosas es que eso no es así. 79% no conocía el cambio del sistema binominal después de 25 años discutiendo en la encuesta CEP de diciembre. Entonces, aquí hay que asumir, creo yo, de que Carolina Goich, para muchísima gente, para un porcentaje enorme, no es candidata presidencial. Y todo este tema, venga de donde venga, con las dudas de si llega o no llega agosto, que no se va a poder despejar una sociedad desconfiada, justamente hasta agosto, la daña. El ruido la daña. Y yo creo que las preguntas que Andrea hace son preguntas centrales desde el punto de vista de entender lo que está pasando. Y uno ve que hay gente
que está dedicada todo el día, digamos, en Twitter, por ejemplo, dentro de la democracia cristiana, a confrontarse unos con otros. Y no hacen nada útil desde el punto de vista ni de la idea ni del trabajo, para hablar las cosas claras. Y parten de la base de que 14 millones de potenciales votantes saben que Carolina Goich es candidata, y eso no es así. Segunda cuestión, se sigue hablando de la candidatura demócrata cristiana, cuando Carolina Goich a lo que aspira es a una refundación del centro-izquierda, por la base básicamente de la alianza histórica que tuvimos con la socialdemocracia. Y eso también la afecta. Yo creo que gran parte de su rechazo, que es bajo, puede tener que ver con que se ve como una candidatura partidista y por lo tanto sectaria, poco amplia. Y está el tema del ruido. Y en segundo lugar, me quiero hacer cargo de una cuestión que es muy importante y que aquí se armó la polémica. Obviamente que lo que Clarisa Hardy está planteando aquí es una manera pulcra de hacer política, que lleva una discusión sobre contenidos, sobre ideas, desde la diferencia. Sí, esa es la gracia de armar mayoría, de que uno no es uniforme. Entonces, Clarisa no está en la política del reparto, no lo ha estado nunca, que sería no conocerla, está planteando cuáles son las bases de acuerdo. El problema es que mucha gente no entiende eso. Y por eso yo agrego lo de los debates, porque eso no entiende lo que dice Clarisa, porque el país está harto de la política del reparto del animal, de los cargos y de los cupos, y nos vamos a recuperar confianza en esa lógica. Y por eso que el diálogo aquí tiene que ser abierto, delante del mundo de la centroizquierda y de los independientes, que es el gran desafío. Seamos claros, si aquí se achica el cuerpo de votantes, las probabilidades de un triunfo de Sebastián Piñera son enormes. Aquí la primera tarea es conseguir que la gente vaya a votar para quienes no estamos en las candidaturas de derecha. Pero esto hay que hacerlo de manera pulcra, de manera que legitime los acuerdos, y eso pasa por contenido, no por esta política del puro poder. Yo partí en este debate criticando a estos winners que creen que para ganar dinero o para ganar elecciones no existe límite ético alguno. Bueno, hay muchas maneras también de caer en eso y de generar la imagen, muchas veces correcta, de que aquí lo que buscamos es el poder por el poder. Clarisa Hardy ha planteado el tema central. ¿Cuáles son los contenidos mínimos desde la diferencia? Y eso hay que hacerlo no eludiendo los debates, no en comidas en el barrio alto de Santiago, de manera poco transparente, no en encuentros privados, solamente, sino que sobre todo debatiendo los temas de contenido, porque yo creo que eso es el tipo de política que debemos hacer. Yo agradezco las palabras de Eduardo, porque son felicitaciones para Chile Vamos. Los tres candidatos tienen programa de gobierno, tenemos primaria, y en la nueva mayoría no hay primaria, y están apareciendo las bases programáticas de Guiller y ya están las de Carolina Goich. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho desde enero, por lo menos en el caso de Evolución Política, que entregamos 130 propuestas al país, es exactamente lo que tú estás manifestando, así que te agradezco tu palabra. Pero no hemos tenido ningún incidente como el que se generó entre Sandón y el Comando Piñera. Han tenido peores, mucho peores. No, Eduardo. O sea, seamos honestos. Primero, no hay ninguna diferencia entre el comando Sebastián Piñera y el comando Sandón. Entre la pregunta de una periodista, porque si no te estás haciendo cargo de... Osandón acusó... No, Osandón, y tú, ¿cómo no hay problema? Tú lo has validado. Pero ¿cómo no hay problema? Si Osandón es el que acusa que hay una maniobra piñerista, no hemos sido nosotros. Pero el comando Guiller acusa a Carolina Goich y así nos llevamos. Mira, yo creo que esa no es la forma de hacer política basada en tus palabras. Política de esa brutalidad. No, han sido cosas brutales también. Pues sí, eso es lo que conversamos antes hace poco, que había desde el comando de Guiller una operación para bajar a Carolina Goich, era el tema de la semana pasada, en esta misma mesa. Entonces, ¿cómo no? Aquí está bien, uno podrá marcar las diferencias donde las quiera marcar, pero también hay hechos y hay realidades. Y gran parte del problema de la candidatura de Carolina Goich tiene que ver con los diputados guilleristas al interior de la democracia cristiana. Sí, tiene que ver con eso. Por eso es la lista parlamentaria el tema principal. Y por eso la lista parlamentaria puede ser lo que termine votando la candidatura de Carolina Goich, pese a su voluntad, pese a su convicción. Mira, parece que la operación no hay diputados guilleristas en la democracia cristiana. Eso ¿Lo había antes de la candidatura de Carolina Goich? No, pero mira, a mí me parece que si tú me das el nombre alguno, a lo mejor yo te podría decir, pero esto de tirar la cosa así en el aire me parece a mí que no está bien. Yo estuve reunido con los diputados de democracia cristiana
Fue una de las primeras gestiones que hice al asumir esta responsabilidad y créeme que no hay ninguna duda respecto a la adhesión de todos los parlamentarios cristianos a la candidatura de Goich. Lo que no significa que no exista esta preocupación respecto de cómo se conforma definitivamente la lista parlamentaria, en qué acuerdos se basa, en fin. Eso es una preocupación lógica, legítima, para cualquiera que quiere ser candidato, o ya sea actualmente es parlamentario o es por primera vez candidato, tener claro esto lo antes posible es básico por la forma como despliega su campaña. Y probablemente en mi rol como encargado territorial y operativo de la campaña, ese va a ser uno de los principales temas en los que voy a tener que estar en las distintas regiones colaborando con nuestros candidatos. Nos queda poquito tiempo, pero justamente considerando que Carolina Goich no está participando de estas primarias, no tiene la plataforma de la franja electoral, ¿no? Lo hemos conversado aquí varias veces y todo lo que eso significa, ¿cuáles van a ser los ejes para tratar de contrarrestar eso durante este periodo? Bueno, mira, estamos haciendo un gran esfuerzo en el despliegue territorial. Eso, si bien, como decía Eduardo, la candidatura, no queremos que se vea como una candidatura exclusivamente de la democracia cristiana. Sí, hay que reconocer que nosotros tenemos una aproximación al territorio que tiene muy pocos partidos. O sea, nosotros tenemos una capacidad de despliegue a nivel territorial que tenemos que aprovecharlo como uno de los elementos importantes de campaña. Estamos con una campaña además muy interesante a través de los medios, a través de internet, a través de distintas iniciativas que estamos tomando en ese ámbito, incluso aprovechando mucho YouTube, que puede ser, si bien no tiene un alcance general, sí puede permitir una reproducción. Hoy día, por ejemplo, a propósito, no quiero olvidarme, feliz día a todos los padres que están viendo este programa y a los que están participando aquí. Sí, los saludamos al inicio. Gracias a mis 6 hijos por el saludo. Solo te ella saludan una vez al año, te saludan tus hijos, solo una vez. Una vez al año. Hoy día, por ejemplo, Carolina sacó un saludo para el Día del Padre. Y nuestro cálculo es que a las 10:30, 11 de la mañana, ya había sido conocido en su texto por alrededor de 250.000 personas. Oye, no deja de ser. No hay tiempo para Nos tenemos que ir. Le agradecemos a Juan Carlos Guerrero por habernos acompañado. Muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en el panel de Estado Nacional, a cada uno de nuestros panelistas presentes hoy y a ustedes, por supuesto, siempre en sus casas. Nos reencontramos otro domingo ya a las 10 de la mañana en Estado Nacional y que tengan un muy bonito día.